Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Adelante, secretario, por favor. Señor presidente, se han recibido dos documentos para la cuenta en esta oportunidad. En primer lugar, una nota del señor Mario Sandoval, presidente de la Comisión Económica Nacional, mediante la cual excusa su participación en la sesión del día de hoy, argumentando que se encuentra fuera de Chile y que regresará el miércoles 12 del presente. En segundo lugar, un correo electrónico del señor Jorge González, secretario del Sindicato de Trabajadores Marítimos Portuarios Especializados en Faenas Marítimas y Portuarias, CITREMAPO, a través del cual reitera la solicitud de su gremio, planteada en sesión anterior, en orden a pedir apoyo de la Comisión con el objeto de flexibilizar los requisitos en cuanto a la determinación de los turnos portuarios para los efectos de acceder a las pensiones de gracia. Terminar la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra respecto a la cuenta. Yo solamente tomaría constancia que ya se envió la nota solicitada por el sindicato para que se explique exactamente el tenor de la nota y se les pueda adjuntar para que cerremos ese capítulo. Y punto otros, ¿habría algún diputado que quiera hacer uso de la palabra? Muy bien, si no es así, yo sí pediría el acuerdo de la comisión para la próxima sesión, independientemente que venga o no el director de la Comisión Ergonómica, que garantizara al menos la presencia del subsecretario, que es un proyecto que tiene urgencia, para explicar bien el contenido de ese proyecto. Si viene de la Comisión Ergonómica, perfecto, y si no, lo resolvemos con el subsecretario y procedemos a votar nomás, porque yo creo que se ha postergado mucho la votación de ese proyecto. ¿Habría acuerdo? No, que ellos lo hayan planteado no. ¿Nosotros teníamos algún otro considerado? ¿No? ¿Acordado entonces? Muy bien. Pasamos entonces al tema de la tabla de hoy. Alejandra, por favor. El 25, como corresponde retomar toda la actividad. Tú y Melero, sí. Sí, claro. Bueno, la sesión de hoy tiene por uno de sus objetivos fundamentales recibir en audiencia al señor Luis Felipe Céspedes, Cifuentes, ministro de Economía, Fomento y Turismo, a fin de que se refiera a los recientes datos que dan cuenta del problema de la industria siderúrgica nacional, que ya se escuchó a distintos actores y la idea era que el Ejecutivo pudiera dar su perspectiva en esta materia. Así que, Alejandra, por favor, hacemos pasar al ministro. Entiendo que lo habían requerido en la Comisión de Economía para agregar un punto y dejar al fiscal económico, así que preguntemos en la comisión del lado para que venga. Ahí está el ministro. Ministro, adelante por favor, bienvenido. No. Esta comisión funciona y el ministro había comprometido a llegar, así que llegó. Incluso estuvo en la Comisión de Economía, me decían ya ahí ordenando otros temas. Así que, ministro, bueno, usted conoce el objeto de esta convocatoria. Había sido invitado en otra ocasión y que usted se disculpó por estar votando el proyecto en la Comisión de Economía, por tanto eso fue atendible, pero también teníamos especial interés que usted diera la visión del Ejecutivo respecto a esta materia, que acá se escuchó a varios sindicatos respecto al punto, quedaron varios temas sobre la mesa que usted probablemente sus asesores habrán visto los planteamientos de ellos. Por tanto, la idea es que usted nos comente su visión respecto a la situación de la industria siderúrgica nacional, si es una cosa puntual, algo más estructural, etcétera, y si hay alguna visión respecto al punto o acciones del gobierno. Así que sin más, ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los señores diputados y miembros de esta comisión. Me voy a referir al tema por el cual he sido invitado a esta comisión, que dice relación con las medidas recientemente adoptadas con la situación en materia del mercado del acero. Creo importante partir diciendo que Chile cuenta con una política de comercio exterior abierta. No obstante esta apertura comercial de nuestro país, contamos con una institucionalidad técnica especializada y preparada para adoptar medidas necesarias para evitar que, por un lado, a consecuencia de la importación al país de productos a precio distorsionado o
a consecuencia de una situación especial de aumento de importaciones, se causen o amenacen causar graves daños en la producción doméstica. O sea, contamos con una institucionalidad para adoptar medidas necesarias en caso de que se produzcan este tipo de situaciones. Y esa institución es la Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas, en cuya función esencial es la de asesorar, diputado, la asesorar al presidente de la República en la adopción de medidas ante tales eventos. Creo que es importante también señalar acá que a la Comisión le corresponde investigar la existencia de distorsiones, dumping o subsidios, en el precio de las mercaderías importadas y si esta ocasiona un significativo perjuicio actual o inminente a la producción nacional. Al respecto, hay dos situaciones. Se considera que un producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación al país, al exportarse de un país a otro, es menor que el precio comparable en el curso de operaciones comerciales normales de un producto similar destinado al consumo en el país exportador. Y se considera que existe una subvención cuando hay una contribución financiera de un gobierno o cualquier organismo público en el territorio de un miembro o cuando hay alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios en el sentido del artículo 16 del GATT de 1994 y con dichas prácticas se otorga un beneficio. En materia de la comisión, creo que es importante también señalar de que está formada, integrada por 8 personas, el fiscal nacional económico, quien la preside, 2 representantes del Banco Central de Chile, designados por su consejo, un representante del Ministerio de Hacienda, un representante del Ministerio de Agricultura, un representante del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, ahora Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el director nacional de aduanas y el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta es la conformación de esa comisión que es la encargada de evaluar si existen distorsiones, si existe algún tipo de subsidio o dumping para algún producto que estemos importando en nuestro país. Y por lo tanto, ese representante del Ministerio de Economía es representante, obviamente, en este caso, de un representante del ministro en la comisión, lo que obviamente implica una serie de consideraciones respecto a lo que son mis planteamientos en esta comisión y ustedes verán el porqué. Cuando se establece una medida de salvaguardia que sumada al arancel vigente resulte superior al nivel arancelario consolidado ante la Organización Mundial de Comercio, se requiere la aprobación de 3/4 partes de los integrantes de la comisión. Eso también es un dato importante, se requiere un quórum significativo en ese tipo de situaciones. Durante el curso del año 2016, la Comisión Antidistorsiones ha sesionado en 9 oportunidades. En varias de ellas ha dedicado especial atención a la posible afectación del mercado doméstico de producción de determinados productos de acero. En particular, en el comento están las importaciones de alambrón de acero y también las importaciones de barras desde México. En algunas audiencias por la comisión también han participado representantes de las empresas que tienen algún interés respecto de estas materias. Sobre este particular, la comisión ha recomendado imponer 2 medidas que fueron adoptadas y se encuentran vigentes a la fecha y que dicen relación con la respuesta a lo que el presidente planteaba en su comentario inicial. Ambas dicen relación precisamente con el mercado del acero. Una es una salvaguardia de carácter definitivo. En este caso, el carácter es que se impone y se mantiene por un periodo, en este caso, de 6 meses la que se impuso. Es decir, esto es una sobretasa arancelaria en las importaciones de 38,9% para el producto alambrón de acero, desde el 22 de abril de 2016, fecha de publicación en el Diario Oficial, por un plazo de 6 meses. O sea, está vigente todavía y está próxima a vencer. Y hay otro procedimiento que está ocurriendo en estos momentos en la Comisión de Distorsiones, precisamente a solicitud de un grupo de empresas, o en particular de la compañía CAP. No sé si en el caso está también la Gerdau, también en el segundo. Entonces, lo que hoy día tenemos en Chile, en lo concreto, es una salvaguardia de 38,9% para el producto alambrón de acero. Eso es lo que hoy día existe. Y una medida de antidumping de carácter temporal de 11,01% para el producto barra de acero de hormigón, para las barras de acero de hormigón importadas desde México.
que está vigente desde el 20 de septiembre del 2016 por un plazo de 2 meses, que es el periodo que se está realizando la investigación correspondiente. Antes también la comisión había impuesto otras medidas provisionales relacionadas con el mercado de acero, las que fueron posteriormente, obviamente, no están vigentes porque entraron en vigencia en estas otras medidas. Respecto a la salvaguardia de 38,9% al alambrón de acero. La salvaguardia definitiva de 38,9% al alambrón de acero fue recomendada por la Comisión en la sesión del 4 de abril de 2016 e implementada por el Presidente de la República, por la Presidenta de la República, mediante decreto publicado en el Diario Oficial el día 22 del mismo mes. O sea, el funcionamiento se recomienda la imposición de esta salvaguardia y el Presidente de la República, la Presidenta de la República la implementó a través de este decreto publicado en el Diario Oficial. La salvaguardia impuesta se motiva por la solicitud que se hiciera en septiembre del 2015 la compañía Capacero, que es el principal productor chileno del bien denunciado. Inicialmente la CAP solicitó una medida provisional y definitiva de a lo menos 37,8% para cubrir sus costos operacionales y competir con las importaciones. Gerdau, otro productor de acero nacional, apoyó dicha solicitud. El 28 de septiembre del 2015 la Comisión recomendó una medida provisional de 37,8%, la que fue impuesta mediante decreto de la Presidenta de la República publicado en el Diario Oficial con fecha 6 de octubre de ese mismo año. La Comisión observó al fundamentar su decisión, y aquí viene implícito lo que había preguntado el presidente de la Comisión, que entre los años 2011 y 2014 las importaciones de alambrón de acero crecieron un 466,2%, lo que se explica fundamentalmente por la expansión de exportaciones chinas, país que quintuplicó sus exportaciones en el periodo y pasó a tener una participación del 45% del mercado mundial. Los envíos provenientes... El resultado que nos conviene. Los envíos provenientes de China representan en 2015 el 84,1% de las importaciones chilenas de alambrón. O sea, el mercado de importaciones está dominado predominantemente por estas importaciones chinas. ¿Qué es lo que estimó la Comisión? Y acá yo me voy a referir obviamente a lo que la Comisión estimó por cuanto existe un representante del ministro en la Comisión y esos son... Y estos son por lo tanto las opiniones oficiales las cuales me puedo referir. Estimó que se produjo una evolución imprevista de las circunstancias que explicaron el aumento abrupto de las importaciones. Por las siguientes circunstancias. 1. Descalce mayor al esperado entre oferta y demanda por la ralentización de la economía china por sobre lo esperado. Ese es uno de los factores que la Comisión estimó. Segundo, medidas levantadas contra las importaciones de alambrón chino en otros mercados. Recordemos que hay otros mercados que también han levantado medidas contra el alambrón chino, desviando comercio hacia países que aún no habían adoptado medidas. Y tercero, la aplicación en otros mercados de medidas antidistorsiones que limitan la exportación de barras chinas. Todo eso confluyó para que se produjeran una evolución imprevista de las circunstancias. La Comisión estimó que había antecedentes que acreditaban daño y o amenaza. Recordemos que esta es una de las razones que puede invocar la Comisión para imponer estas medidas y amenaza de daño de la producción local, luego de evaluar la evolución de los precios del alambrón de acero e indicadores de costo y productividad de los productores locales, en donde estimó que efectivamente el crecimiento por parte de las importaciones o la participación de las importaciones chinas en el mercado no se podía explicar por razones que no fueran estas que había mencionado anteriormente, o sea, o por razones de baja competitividad de la industria local o por razones de precio de energía. Por lo tanto, fundamentó su decisión en los factores que yo mencioné anteriormente. Sobre la medida 2, la medida provisional antidumping respecto de barras de acero para el hormigón, se explica por la recomendación de la Comisión efectuada en la sesión del 12 de septiembre del año 2016, en orden a prorrogar por un plazo de 2 meses el derecho antidumping aplicable a productos de barra de acero para hormigón procedente de México, bien industrial diseñado para construir estructuras de hormigón armado. Esa es la segunda medida que adoptó la Comisión. ¿La medida en qué se origina? En una solicitud de investigación por dumping por las barras de acero proveniente de la empresa de acero de México. La denuncia fue solicitada por los productores nacionales CAP Acero y Gerdau, que representan el 100% de la producción nacional. Esas dos empresas son las que tienen en el mercado, solicitando la aplicación de un derecho antidumping de 27,5%. En este caso fue menor el entregado por la Comisión.
dado que la Comisión ha estimado que que en este caso el nivel de daño y precio y cantidad no podría ser evitado mediante aplicación de un derecho antidumping inferior a 11,01%, confirmando en su última sesión la necesidad de mantener un derecho de dumping de tal porcentaje. O sea, también la Comisión estimó que habían antecedentes suficientes para establecer esta medida. ¿Cuáles son estos antecedentes? Uno, la participación de las importaciones originarias de México en el consumo aparente aumentó en 64,4% en el periodo entre agosto del 2014 y julio del 2015 respecto al mismo lapso del periodo anterior. O sea, efectivamente hubo un incremento muy significativo en el consumo de importaciones desde México. Segundo, que existe una relación negativa entre la participación de mercado de las importaciones mexicanas y la diferencia en el precio de los productores nacionales. O sea, que efectivamente acá se constata esa correlación negativa. Y tercero, que existe una relación inversa entre la participación de mercado de las importaciones originarias de México y la participación de la producción doméstica, mientras que prácticamente no existe relación entre la participación de mercado de las importaciones de otros orígenes, también se importan desde otros orígenes, y la participación de la producción doméstica. Y la Comisión tiene fijada una audiencia pública en relación a este caso para el día 14 de octubre próximo a las 10 de la mañana en las dependencias de la Fiscalía Nacional Económica. Por lo que usted puede ver, presidente, miembros de la Comisión, nosotros a través de nuestra participación en la Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones, hemos compartido las apreciaciones respecto de esta materia y las medidas que se han adoptado respecto de estas materias por las razones que he expuesto en esta comisión. Bueno, muchas gracias, ministro. Era un poco lo que se quería conocer haciendo en esta materia, por tanto se ofrece la palabra. ¿Tiene la palabra? Gracias. Adelante. Hola ministro, hola Mauricio. Tengo un par de dudas producto de puede ser de la ignorancia con el tema. La sesión pasada o antepasada recibimos a unos muy angustiados miembros del sindicato de CAP, si no me equivoco, a propósito de este tema. De Huachipato, sí. Y se acordó enviar determinados oficios, ya estaba vigente la medida de la comisión para cuando ellos vinieron. Por lo tanto, ellos venían conscientes de la medida y aún así presentaron una situación como de crisis bien radical, porque entiendo que ya operó una reestructuración en la empresa, ya cerraron un horno. Entonces, la impresión con la que yo quedé esa vez es que esto no tenía que ver con nosotros, sino que tenía, o sea, el problema de la producción de acero nacional no tenía mucho que ver con nosotros, sino tenía más bien con las decisiones que tomó Chile hace mucho tiempo de insertarse en un mercado global, lo cual en términos de ventajas comparativas respecto de la producción de otros es muy escaso lo que podemos hacer, además de estas medidas correctivas en el corto plazo. Yo entiendo que hoy día China está exportando está produciendo 11 millones de toneladas, o estaba, hasta hace poquito leía que aumentó su producción en un 45%, no sé si es sobre esos 11 millones o los 11 millones son después de ese aumento. Leía que Alemania está en 2 millones, quería saber en cuánto estamos nosotros, y porque según nos comentaron la vez pasada, nosotros además estábamos exportando a Brasil algo de alambrón. Y quiero entender bien qué es lo que significa esta sobretasa del 38,9%. ¿Significa que se le pone una suerte de impuesto ad hoc a la entrada de este alambrón chino en particular de 38,9%? Y me interesa saber si es que tienen la información, si es que el precio que produce, por ejemplo, China, o más bien el precio al que ingresa el producto proveniente de China es muy diferente al que ingresaría, por ejemplo, uno de Alemania o de algún país con el que tengamos tratado de libre comercio. ¿Por qué pregunto todas estas cosas? Porque yo creo que una de las tareas importantes que tenemos, una tarea en negativo, digamos, es no generar falsas expectativas en quienes asisten a la comisión. Y muchas veces cuando viene gente a la comisión queda con la idea de que porque mandamos un oficio o hacemos alguna gestión, este tema se va a solucionar, y la impresión con la que quedé la vez pasada es que no teníamos competencia para solucionar un asunto que escapa por mucho incluso a la voluntad del gobierno. Entonces, quiero saber si esa percepción está muy equivocada
o si podemos hacer algo más allá de dar cuenta de la situación que usted nos remitió hoy día. Y después de eso, dependiendo de la respuesta, tengo más preguntas. Gracias, diputado Boric. El diputado Barros también tiene la palabra. Gracias, presidente. Agradecerle al ministro que esté hoy día luego de las exposiciones que tuvimos las semanas anteriores. Ahora, obviamente, como decía Gabriel, no es de nuestra competencia necesariamente este tema, pero obviamente que es interesante el ver por qué se toman estas medidas, cuáles son los sustentos. Nosotros no somos parte, ¿no es cierto?, de la comisión en términos de poder tomar algún tipo de decisiones. Lo que sí preguntarle al ministro, al incrementar un 38,9% la tasa de ingreso del alambrón de acero, ¿en qué términos impacta al final al consumidor, que no son necesariamente ni los trabajadores ni los dueños de la CAP o de Gerdau, esta medida? Porque obviamente debe tener algún impacto en un proceso que Chile está intentando, ¿no es cierto?, impulsar su actividad económica. El subir en términos importantes, ¿no es cierto?, el costo de un elemento y también de las barras de acero, ¿qué impacto tiene en nuestra economía desde el punto de vista de reimpulsar el crecimiento? No sé, yo que supongo que la construcción o quienes utilicen estos elementos obviamente tienen un perjuicio. En segundo lugar, en la comisión la recomendación que se hizo fue unánime o hay voces disidentes. Tercero, este tipo de medidas de alguna manera, y es importante explicitarlo, implica que algún país respecto al cual nosotros importamos estos elementos, este material, podría invocar algún tipo de reclamo a la Organización Mundial de Comercio. Podríamos ser llevados a algún panel. A nosotros nos ha correspondido mucho en el área agrícola y ha costado tanto a veces el imponer medidas antidumping en situaciones, y veo que aquí se ha actuado de una determinada manera y en forma bastante rápida. Esa pregunta nomás, presidente. Muchas gracias. Muy bien, diputado Barros. Así que ahí tiene por lo menos ya varias preguntas, ministro, así que les doy la palabra para aclarar esos puntos y después el diputado Boris probablemente va a insistir dependiendo su respuesta. Adelante. Gracias, presidente. Respecto de las preguntas del diputado Boric, la posición de, al menos lo que yo he logrado vislumbrar, conversar con los distintos actores que están involucrados en esta materia, en particular el caso de los sindicatos y en este caso el sindicato de Huachipato, es respecto obviamente a que esta medida tiene una duración de 6 meses y por lo tanto tiene que haber una reevaluación respecto de esta situación. Esa es parte importante de lo que hoy día se está discutiendo. Obviamente, cuando nosotros tenemos un miembro en esa comisión, yo no me puedo referir respecto a los méritos y al argumento respecto de la situación. Pero parte importante de lo que hoy día está ocurriendo es que una vez que se concluyan los 6 meses, la comisión tiene que decidir si va a tomar o no medidas adicionales. Y por lo tanto, ahí hay un foco. Respecto del mercado del alambrón, China es por lejos el principal exportador de alambrón del mundo. Hoy día tenemos 11,3 millones de toneladas de exportación, le sigue Alemania con 2,2 millones. O sea, estamos hablando del principal exportador en materia de alambrón. En materia de lo que usted me preguntaba respecto a la producción en Chile, nosotros llegamos a producir algo así como más de 185.000, en torno a 185.000 toneladas el año 2011. Era de producción local de alambrón. Gran parte, si no me equivoco, déjeme buscar después, es para producción nacional, para consumo, perdón, nacional. Pero hoy día estamos en menos de 140.000 toneladas, o sea, había una disminución importante
en la producción, que configuran este cuadro que la Comisión ha determinado es un cuadro en donde efectivamente se han dado condiciones de aumento significativo en las importaciones que afectan la producción nacional y que están basados en hechos que no son previsibles y que no corresponden a situaciones, por ejemplo, de competitividad de las empresas, y por lo tanto sugieren la implementación de la medida que la propia Comisión le recomendó a la Presidenta de la República adoptar. Esa es la razón por la cual se adoptan estas medidas. Una sobre... de 38,9% en el precio. En el precio, la sobretasa. Se cobra una sobretasa, pero aún así igual ingresa. Y o sea, lo que hace es volver a ese precio competitivo a la industria chilena. Esa es la solicitud original que se había hecho, que con una... Porque acá lo importante es básicamente el determinar bajo qué condiciones se torna un mercado competitivo y se evitan estas distorsiones producto de este desbalanceo entre oferta y demanda que se produce, estos excedentes que se producen en materia de producción que podrían afectar la competitividad de manera importante en nuestra industria. Y eso es lo que la Comisión determinó. Existen antecedentes para efectivamente establecer esta sobretasa. Obviamente que existen mecanismos de reclamación, pero aquí también es importante el contextualizar que este tipo de medidas ya han sido adoptadas también por otros países, con argumentos similares a los que la Comisión de Distorsiones implementó en Chile, precisamente bajo el criterio de que efectivamente acá se estaba produciendo una situación de distorsión en la competitividad de los mercados internacionales. Respecto del efecto sobre el consumidor local, creo que hay que tener en cuenta que si comparamos los precios entre julio del 2015 con enero del 2012, que son básicamente los periodos en los cuales se analiza la evolución de las importaciones y se produce este aumento significativo de las importaciones, la disminución en el precio es de 20,9% en pesos, de 29,4% en UF y de 39% en dólares. O sea, en términos del consumidor, una sobretasa de un 39%, básicamente en condiciones con respecto a lo que la Comisión llamaría un funcionamiento normal del mercado, estamos hablando básicamente de mantención de precios. Entonces, ahí también creo que es un punto importante de señalar. Con respecto porque acá siempre tenemos que hacer el contrafactual respecto al periodo en donde no habría existido una distorsión de acuerdo a la Comisión. Perdón, quiero ver si entiendo bien nomás. Lo que te podrían decir, porque el alambrón de acero es principalmente consumo desde las grandes mineras, o desde la minería se consume principalmente. Y lo que te podrían decir, bueno, el 2012 teníamos un precio totalmente diferente de ya sea cobre u otro metal. Entonces como... Lo que pasa es que acá, diputado presidente, por su intermedio, lo que uno está haciendo es tratando de establecer si existen o no existen distorsiones en un mercado en particular que ameriten la imposición de algún tipo de medida para evitar o para de alguna u otra forma subsanar dicha distorsión. En este caso, si efectivamente se está generando un incremento significativo en el nivel de importaciones por parte de un mercado en particular, en este caso de China, basado en una situación, por ejemplo, de precios por debajo de los costos que de alguna u otra forma pone en peligro la mantención de la industria local, por una digámoslo así, por una distorsión que se plantea desde el país de donde se está importando. Esa es la pregunta. Más allá de quién es el receptor o cuáles eran las condiciones competitivas que el sector que importa, que el sector que utiliza estas barras está enfrentando. Y frente del que uno está importando. Porque al final de cuentas... Bueno, lo que pasa es que eso es importante, porque si esa fuese la situación, en ese caso la Comisión no habría establecido ningún tipo de sobretasa, porque habría considerado que esa es la evolución natural del mercado, que efectivamente corresponde a situaciones de mercado y no corresponde a una situación en donde se produce, por ejemplo, una distorsión que podría afectar el mercado local. Esa es básicamente la lógica. Y por eso es importante constatar que en ese periodo se ha producido una caída significativa en el precio, casi un 40% en los precios en dólares de este producto, que va obviamente a la par con el aumento de las importaciones y que por lo tanto genera un cambio y un aumento en la participación de estas importaciones de alambrón desde China. Y la pregunta es si eso corresponde a situaciones previsibles o no, y eso es lo que la Comisión responde, no es así, y por lo tanto
es importante adoptar esta medida. Ujú. Ministro, usted terminó su consulta ya. Ahora entonces damos la palabra formalmente al diputado Boric y después al diputado Barros. Si eso así, entonces lo que implica el que se haya establecido una sobretasa de 38,9% es que la comisión estimó que hay básicamente dumping, o sea que hay que hay elementos para sospechar de que China está vendiendo bajo el costo, lo cual en la práctica, si esto es por 6 meses, eventualmente prorrogable, China lo va a seguir haciendo, digamos. Yo me imagino que la solución o lo que sí podría ser un aporte que pudiéramos hacer dentro de este mundo que, insisto, puede que esté pecando de ignorancia, es una reclamación, me imagino, a la OMC, producto, o sea, de que China está haciendo dumping en este caso. Porque si no podemos tomar una medida interna, pero si lo siguen haciendo, al final es cosa de quién aguanta más. ¿Eso es procedente? A ver, aquí hay dos situaciones que es importante distinguir. Una es respecto de la importación a precios distorsionados. La Comisión lo que estrictamente ha dicho es que se han establecido medidas por cuanto existe una situación especial de aumento de importaciones que causan o amenazan causar graves daños sobre la producción doméstica. Eso es lo que la Comisión ha dicho. Ha invocado el segundo elemento, que este aumento significativo en las importaciones puede causar un grave daño sobre la producción doméstica. Esa es la medida que ha invocado. Obviamente todas estas medidas tienen que ser analizadas y pueden venir nuevas solicitudes respecto, por ejemplo, de medidas antidumping, pero eso requiere una investigación y por lo tanto una elaboración distinta de la que se ha producido. Lo cierto es que la Comisión ha argumentado que este aumento en las importaciones amenaza, puede generar graves daños en la producción doméstica. Y es más aún, ellos, tal como yo señalé en su momento, dicen que esta situación es una evolución imprevista de las circunstancias, las que explican este aumento, producto del descalce mayor al esperado entre oferta y demanda por ralentización de la economía china, que está por sobre lo esperado. Se genera entonces un exceso de oferta en la producción. La pregunta es, ¿cómo genero yo entonces, qué hago yo con estos remanentes? Y eso, siendo China un país con una producción tan significativa, genera efectos muy significativos en un mercado pequeño como el nuestro. Medidas levantadas contra las importaciones de alambrón chino en otros mercados, desviando comercio hacia países que aún no habían adoptado medidas. Y eso también es una distorsión que nosotros enfrentamos. Si otros países establecen este tipo de medidas, todo ese sobrestock que se genera, antes se repartía entre muchos países, ahora se viene hacia aquel que no tiene ningún tipo de medida. Y tercero, la aplicación en otros mercados de medidas antidistorsiones que limitan la exportación de barras chinas. Nuevamente, el mismo tipo. Entonces, bajo ese análisis se puede producir un grave daño sobre la producción local y eso es lo que invoca la Comisión para establecer esta sobretasa. Muy bien. Tiene la palabra el diputado Barros y el diputado Demusí. Gracias, presidente. No, solamente volver a preguntar, la comisión tomó por unanimidad esta decisión. ¿Ustedes estiman que, en definitiva, sí, uno puede argumentar que los precios tomados en un determinado módulo de tiempo pueden responder de una determinada manera? Yo lo que voy es que efectivamente se le está imponiendo una sobretasa de un 38,9%. ¿Cuál sería el precio del acero a consumidor si no se hubiese impuesto esta medida? Porque yo entiendo esto de proteger la industria nacional. Y aquí va la otra pregunta. ¿Cuál es la visión de mediano y de largo plazo de los precios del acero? De tal manera de poder interiorizarnos hasta qué punto no se está, y es la pregunta que de alguna manera le hacen a uno las personas que son más entendidas o están involucrados, hasta qué punto no se está subsidiando directamente a la industria nacional en contra de quienes utilizan el acero. Y eso es importante saber más o menos cuáles estiman ustedes que son los precios de equilibrio y además una visión de mediano y largo plazo si Chile es realmente competitivo en el mercado del acero desde el punto de vista de la oferta y demanda y desde el punto de vista como productor. Es una pregunta súper relevante porque queda la sensación a veces que quienes presionan más, y estamos enfrentados a empresas muy grandes,
logran, ¿no es cierto?, a través del lobby y a través de convencer con sus argumentos, que pueden tener parte o no razón, se impone una medida, ¿no es cierto?, que les garantiza que les cubre el déficit entre el costo de producción y el costo real, porque uno dice, claro, desde el año 2012 hasta ahora, para aquí alguien va a pagar el 38,9 y al final es el consumidor, y al final no es el consumidor, al final, o sea, es el consumidor vía, ¿no es cierto?, los productos, ya sea desde el punto de vista de la minería o desde el punto de vista de si se ocupan las barras o el alambrón en la construcción, ¿no es cierto? Alguien paga la cuenta. Entonces, cuando uno dice, mire, es que en un periodo de tiempo bajó el precio, sí, pero ¿qué pasaría si no se impusieran las medidas, abstrayéndonos de lo que pasa con la industria nacional y poniendo el foco respecto de lo que son los consumidores? Y por eso es súper relevante el precio equilibrio hoy día y la visión de mediano y largo plazo respecto a la industria nacional, si realmente es una industria que vamos a subsidiar en términos permanentes de continuar las tendencias, porque claro, la desaceleración de China puede provocar múltiples, ¿no es cierto?, factores que determinen reducciones por un tema de ajuste de oferta y demanda en el mundo, en este mundo tan globalizado. Lo vimos muchas veces con la industria del azúcar, ¿no? Chile imponía medidas y al final el mercado de azúcar era un mercado excedente nomás. Yo recuerdo perfectamente esa discusión, pero me gustaría que viéramos un poquitito más en el mediano y largo plazo qué es lo que ocurre y que me despeje si esto realmente es una presión por parte de las industrias nacionales que determinan un perjuicio en definitiva para el consumidor final. Muchas gracias, diputado Barro. Yo también, antes que me olvide, agregar al tiro, diputado, sí. También agregar una cosa que plantearon acá también los dirigentes del tema de la calidad del producto acero que estaba ingresando, que podía afectar otros elementos productivos del país, digamos. Diputado de Musi. Muchas gracias, presidente. Cuatro consultas. La primera, usted en algún minuto habló de que había que investigar el mercado de origen. O sea, en el fondo, quiero saber cómo se hace eso oficialmente. O sea, uno puede mandar personas para allá. O sea, cómo funciona eso a nivel internacional, más allá que en China se haya definido que era un tema de sobrestock y no un tema de estar vendiendo bajo el costo por un tema de estrategia internacional. Segundo, ¿cuáles son, tal vez no en este caso, pero en otros casos, por ejemplo el caso de México probablemente puede ser un poco más complejo, los costos políticos? Yo asumo de que si uno le pone alguna de estas medidas a algún producto mexicano, me imagino que el gobierno mexicano hará sus lobbies y sus presiones. Entonces, si tienen, o sea, ¿qué es lo que uno puede esperar? ¿Qué es lo que ha ocurrido en el pasado? Y si tienen algún ejemplo ideal. Lo tercero, compartir la duda con el diputado Boric. Nuevamente, en este caso, por un tema sobre stock, puede ser que no. Pero existe historia de que se hagan denuncias internacionales frente a este tipo de situaciones por parte del Estado chileno. Y en cuarto lugar, un poco lo mismo que el diputado Barro. O sea, aquí uno muchas veces ve liquidaciones internas de sobrestock de productos internos de Chile que se venden a precios bajos de costo probablemente, y nadie dice nada y es parte del sistema y existen, oye, ¿sabéis qué más? La gente que construye encontró una baldosa súper barata o encontré tal material súper barato. Entonces, en este caso, compartir lo mismo. O sea, aquí puede ser de que el consumidor final haya perdido en Chile por no utilizar tal vez esta, entre comillas, venta, sale o liquidación por parte de China de su acero, en contraposición con lo que tal vez las industrias también en su legítimo derecho hacen el punto. Eso, muchas gracias. Ministro, tiene la palabra, creo que ahí tiene ya un segundo grupo de preguntas. Gracias, presidente. Parto con este último punto. La comisión acá tiene que hacer un análisis técnico respecto a la situación y por lo tanto no es respecto de una situación particular, de algún saldo, sino de un aumento, de una situación de especial aumento en importaciones, o sea que es relevante. Esto no es un cambio, digámoslo así, poco significativo. Tiene que ser un especial aumento. Las medidas que toma o que sugiere la comisión para tomar son en situaciones donde efectivamente existe una situación que compromete o que amenace causar graves daños en la producción doméstica, que creo que es distinto a la situación en donde uno en una partida particular realiza un saldo, una liquidación. Esto estamos hablando de aumentos especiales. En general la comisión lo que hace es entregar una serie de cuestionarios a los distintos actores relevantes, o sea que también se toma la opinión y se revisa, se hacen audiencias donde se presenta la situación, los distintos
asesores, los distintos representantes de las empresas hacen sus descargos respecto de la materia que se está tomando una decisión. Las decisiones son temporales en el sentido que no son para siempre, sino que se aplican por periodo de tiempo, si no me equivoco, máximo un año. Y por lo tanto tienen que ser evaluadas y revisadas constantemente. Esa es parte de la institucionalidad en la que nosotros nos hemos comprometido. Acá no existe una medida, diputado Barros, respecto de decir, mire, sabe que nosotros vamos a proteger a una industria porque no queremos que esta industria desaparezca, sino que si existen o no existen causales que podrían llevar a que se produzca un daño especial en estos productos, situaciones como las que yo describí en mi presentación. De hecho, tal como lo señalaba anteriormente, una de las cosas que la Comisión hace, y esto está en los reportes que son públicos, es precisamente analizar las situaciones de competitividad de las empresas locales para determinar si el aumento en la participación de, por ejemplo, las importaciones chinas responde a pérdidas de competitividad de la industria local, producto de, no sé, una de las cosas que se discutió en la Comisión fue precios de energía. Si efectivamente eran precios de energía los que habían incrementado los costos de la industria y la habían hecho menos competitiva. Y descartó esas hipótesis en su decisión. O sea que tiene que haber alguna razón que efectivamente nos permita, además, a nosotros que somos un país abierto, poder invocar razones que son hoy día contempladas en el ordenamiento del comercio internacional. Respecto de la calidad del producto, la resolución establece que excluye la aplicación de las medidas de las importaciones de alambrón de acero de calidad CHQ, que son una especie de calidad especial. También excluye las importaciones de alambrón de acero aleado en rollos de muescas, cordones, surcos o relieves producidos en laminado en caliente que ingresan bajo otro tipo de partida. O sea, también se hacen distinciones respecto de determinadas partidas. Aquí estamos hablando de importación de acero de calidad trefilar y corriente. De acuerdo a lo que he logrado aprender de este mercado, es precisamente a partir de ese producto donde se producen los restantes productos, los cables, los tornillos, los clavos, etcétera. Ese es básicamente el producto que está en comento en esta decisión y resolución por parte de la Comisión. Pero de nuevo, esto no responde a una decisión de la autoridad que no se fundamente en razones técnicas, en razones efectivamente que de acuerdo a la Comisión ameritan la imposición de este tipo de medidas. Y creo que eso es muy importante. Y lo que corresponde es que la Comisión vaya evaluando la situación y la evolución como lo ha venido haciendo y como lo va a tener que hacer próximamente respecto de la solicitud de medidas antidumping que han hecho un grupo de empresas. Muy bien. Bueno, vamos a insistir de nuevo entonces los mismos diputados para la última ronda de consultas para que el ministro pueda... No, solamente concluyendo. reiterar algunas preguntas. Barros, Yo diputado entiendo Boric. que estas medidas son esencialmente temporales. Por eso vuelvo a preguntar cuál es la visión que tiene usted, ministro, respecto del mediano y largo plazo del valor del acero en términos del comercio mundial. Porque lo que no quisiera que quedara sentado es que, si bien es cierto, uno puede tomar medidas extraordinarias, esto no puede terminar siendo, porque es lo más parecido a la protección, ¿no es cierto?, de una industria determinada y que tiene la capacidad perfecta de establecer un lobby muy fuerte. Y yo vuelvo a insistir en el tema de los consumidores. Yo entiendo que estas son medidas temporales. ¿Cuál sería la visión de mediano y largo plazo respecto a lo que ustedes ven de los costos del acero, para efectos de formarnos una opinión? Y tercero, si pudiésemos ser llevados a algún panel de la Organización Mundial de Comercio por parte de otros países que se pudieran ver afectados, en el caso a quienes le imponemos de alguna manera esta sobretasa y que son socios chilenos respecto también a lo que son nuestras exportaciones. Eso nomás, ministro y presidente, gracias. Muy bien, diputado Boric, para cerrar. Sí. Tengo, ministro, una pregunta en un sentido bastante parecido a la del diputado Barros, pero yo le quiero pedir una opinión política
como modelo de desarrollo casi, porque acá hay dos cosas muy diferentes. Uno es un juicio que pudiéramos tener respecto a un determinado comportamiento del productor, en este caso China, que por lo que usted nos dice que hizo la comisión no es el caso. Y otro son los riesgos de la industria nacional, que entiendo que la sobretasa se aplica justamente por eso, porque hay un inesperado aumento de la importación de, en este caso, el alambrón de acero, pero mañana podría ser otro producto, y eso hace crujir a la industria nacional. Mi pregunta ¿es, ¿es sostenible que una economía pequeña como la nuestra, que ha tomado entre comillas ha tomado, pero existe la decisión de abrirse al mundo, pueda competir con industria local ante economías de escala que son tanto más grandes que la nuestra, como en este caso China, pero también podría ser, eh, no sé, Brasil, incluso nosotros nos ha tocado verlo en el tema de los hidrocarburos en Magallanes con el gas estadounidense. Eh, ¿Es esto sostenible? Y me preocupa, el diputado Barros tiene la preocupación muy legítima respecto a los consumidores, también ver la perspectiva de los trabajadores de la debilitada industria nacional. ¿Cómo lo ve usted? Porque esto es esencialmente temporal. Ahí tiene las dos perspectivas planteadas sobre la mesa, que es una preocupación que por lo menos los trabajadores, lo que plantea el diputado Boric, fueron muy explícitos en esa materia, y por eso les preocupaba tanto el tema de más allá de que sea un tipo de acero que está ingresando, la calidad de ese tipo, ellos ponían en duda que fuera lo que el país requería para garantizar procesos productivos seguros, con calidad de producto, etcétera. Gracias, presidente. A ver, respecto de la pregunta de las estimaciones de cuál es el precio de equilibrio de acero, nosotros no tenemos estimaciones como ministerio respecto de dichos valores. Lo que corresponde en este caso es que en la medida en que se constituyan antecedentes que indiquen que la evolución de los precios, la evolución de la situación de un mercado en particular, el aumento significativo de la participación de mercado a través de importaciones en un mercado en particular, puede generar una de las causales para imponer este tipo de medidas, existe una institucionalidad que así lo haga. Y en Chile existe tal institucionalidad y eso es precisamente lo que ha hecho. No toma medidas porque considera o antojadiza, sino que lo hace sobre la base de analizar antecedentes. Hay una resolución, un acta de la resolución 385 donde explica la evolución y por lo tanto dice, mire, acá se configuran antecedentes que nos llevan a tomar la siguiente decisión. Efectivamente, acá uno podría decir, bueno, pero mire, el precio ha disminuido y por lo tanto esa disminución en el precio tiene un beneficio sobre un determinado segmento de consumidores, pero uno siempre puede hacer el caso del juego dinámico y decir, bueno, mire, yo puedo bajar el precio mucho en un mercado, sacar a toda mi competencia y después, ¿qué es lo que hago si soy el único oferente? Probablemente terminaríamos en un peor escenario con precios más altos. Entonces, ese es el tipo de análisis que es siempre necesario hacer en este tipo de situaciones. Y lo que corresponde, para ser muy claro, y me remito a lo que le señalé al principio de mi intervención, como acá existe un proceso que está en este momento en la comisión, tiene que ser analizado por la comisión y existe un representante ahí del ministerio, lo que corresponde es que esos análisis se realicen en el marco de lo que es dicha comisión. Respecto de la pregunta más de estrategia de desarrollo o cómo uno enfrenta situaciones donde existen economías de escala, bueno, es parte de una decisión que nosotros tomamos como país en su momento de apertura comercial y de efectivamente buscar aquellos sectores de nuestra economía en donde tuviéramos ventajas comparativas para poder fortalecer nuestra participación en dicho mercado. Yo creo que de alguna u otra forma, en materia de lo que ha sido la evolución de las exportaciones en determinados sectores de nuestra economía, ha sido ampliamente
beneficiosa. Pero al mismo tiempo también es importante señalar que pueden existir distorsiones, que pueden existir fallas de mercado, y lo que uno tiene que hacer es velar porque exista la institucionalidad que permita analizar dichos casos de forma tal de tomar las acciones preventivas cuando corresponda, que es precisamente lo que se ha hecho a través de esta comisión. De hecho, los propios análisis que yo he visto en la prensa de muchos, de algunos de los actores y algunos incluso de declaraciones de trabajadores han señalado que la situación de competitividad de la empresa es una situación que esta es una empresa competitiva en la medida que no existan distorsiones en el comercio, y por lo tanto creo que también aquí es importante señalar que un cambio importante respecto a la situación de competitividad de nuestra industria, y en este caso industrias que tienen un alto componente de energía en términos de insumos, es la baja en los precios de los costos de la energía que se van a producir, que producto precisamente de las nuevas licitaciones, las nuevas entradas de inversiones en el sector, que también tienden a ser muy relevantes en un sector altamente intensivo en energía. Entonces, más allá digámoslo así, de pronunciarme respecto a la situación de competitividad de una empresa en particular que no corresponde, lo que sí creo que es importante señalar es de que contamos con una institucionalidad, esa institucionalidad debe fundamentar sus decisiones, cosa que creo ha hecho adecuadamente, y también el señalar de que estas decisiones también se condicen o se producen también en momentos en que otros países, también países abiertos como el nuestro, también han tomado decisiones similares, producto de constatar que existen condiciones para tomar dichas resoluciones. Muy bien. Diputado Barros. Solamente decirle que me pasa que a veces, ¿por qué hablaba yo de los consumidores? No es que me arrogue la representatividad de los consumidores. Muchas veces hemos pedido, en función de lo que a uno le toca representar como distrito, ¿no es cierto?, agrícola, en la imposición de ciertas medidas a la entrada de maíces de muy baja calidad. Y las razones por las cuales no se toman medidas es que se aduce de que esto beneficiaría a millones de consumidores de carne de pollo. Es dejar solamente como parte de la discusión sentado ese tema, porque claro, los miles de pequeños agricultores no tienen la fuerza que tiene Gerdau ni tiene CAP en este caso, y que a veces las medidas no se toman aduciendo un tema de los consumidores. Y por eso yo incluí el tema de los consumidores, porque creo que no es un tema, y a mí lo que me preocupa es que esto no sea, si bien es cierto son medidas temporales, que no tengamos un periodo, ¿no es cierto?, en que eternamente tengamos que imponer este tipo de medidas, entendiendo que pueden haber razones en orden a definitiva, subsidiar la industria nacional, en definitiva, en contra de los consumidores, en forma permanente. Eso es un tema, eso no es más gracioso. Muy bien, muchas gracias, diputado Barro. Entiendo que el ministro ha insistido en la temporalidad de las medidas y es un tema que se irá viendo caso a caso. No habiendo más consultas de los colegas diputados, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias, ministro, por haber concurrido a la comisión.